Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra noche de museos. Gracias por acompañarnos en Creativos 1337-2023, conversatorio sobre el pensamiento creativo. Para esta charla contamos con la presencia de la arqueóloga Edwina Villegas Gómez, titular de la zona arqueológica Tlatelolco. Bienvenida, arqueóloga. Buenas tardes, gracias, Susana. Y nuestro invitado, Franz de Paula, sobre quien leeré una breve semblanza. Franz de Paula nació en la Ciudad de México. Por varios años, su actividad profesional ha girado alrededor del mundo de la publicidad, el diseño, la ilustración y la creatividad. Fue fundador de departamentos y áreas de diseño y director creativo artístico en despachos y agencias varias. A su cargo corrieron campañas y creatividad para marcas como PepsiCo Latinoamérica, Danone y Panasonic, por mencionar algunos. Ha sido colaborador en publicaciones de arte contemporáneo, cine y música, tanto a nivel literario como visual. También es diseñador, ilustrador, observador, ama la ciencia, la música, el cine, las letras y todas sus posibles combinaciones. A partir de 2012 ha colaborado con empresas, fundaciones, instituciones educativas y otras en la difusión de su esquema de pensamiento Mentalmorfosis. Su Mentalmorfosis fue publicado por primera vez en español en su versión impresa en junio de 2012, la cual ya lleva 7,000 ejemplares, y recientemente publicó su primer millar de ejemplares en inglés. Bienvenido, Franz. Muchas gracias. Para iniciar, cedo la palabra a la arqueóloga Edwin. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a presentar a la licenciada Susana Padilla Coronado. Ella es nuestra responsable del área de difusión de la zona arqueológica. Bienvenido, Franz, gracias por estar con nosotros. Su obra de Mentalmorfosis, y posteriormente vamos a platicar por qué lo llamamos Creatividad 1337-2023. Porque si ustedes que están aquí presentes han seguido las publicaciones de la zona arqueológica, generalmente tenemos como objetivo vincular todo lo que presentamos con nuestro trabajo en la zona, en la propia zona. Y hoy nos encontramos en un lugar importantísimo, que es el exconvento, que también lo llaman el excolegio, y estamos junto al Museo de la Caja de Agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. Quiero decir que estamos en un lugar donde probablemente paseó Sagún y recibió a sus informantes, y ese fue el hilo conductor que nos hizo hacer la presentación con Franz, y posteriormente tendremos esta plática. Por lo que entonces, Franz, te cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, yo soy Franz de Paula y soy un libre pensador. Esta cuestión de la creatividad siempre me ha parecido intrigante, porque la mayoría de la gente considera que es como una especie de talento divino o un privilegio especial, cuando en realidad es solo una habilidad que uno desarrolla, pero es propia de los humanos. Por eso es que nos distinguimos, por todo lo que compone la creatividad, que me imagino que es como una especie de universo con sus galaxias. Y lo que yo hago es principalmente la razón, y sobre todo la razón por la que me paro cada mañana, es por creer en la idea de que puedo hacer las cosas de una forma diferente, en transformar la forma convencional de hacer las cosas. Creo en un pensamiento diferente, y creo que un pensamiento diferente y constructivo puede mejorar al mundo, y estoy a favor de intentar cualquier cosa que tenga que ver con esto. Esas son mis propuestas. Creo yo que nos es difícil pensar normalmente en términos creativos, porque la gente normalmente piensa que no es así. Yo creo que todos lo somos, pero no nos damos el momento y la oportunidad para concebirnos a nosotros como realmente somos y lo que podemos ser. Gran parte de que esto suceda es porque el cerebro, al igual que el resto de las cosas que existen en el universo,
intenta ahorrar energía todo el tiempo. Y para el cerebro es más fácil, más económico, y más fácil y más inmediato pensar en trivialidades o en pensar en pensamientos negativos que en imaginar y en crear y en construir posibilidades. Se requiere un esfuerzo extra, dar un paso más allá de nuestro intelecto inmediato para poder transformar la forma como vemos y pensamos, y de ahí cómo actuamos. Esto me hizo transformar la forma como yo atendía y como yo pensaba en mis propios asuntos mentales. Me di cuenta que yo no quería dar por hecho que solo tengo un cerebro y ya, sino quería enfocar mi atención en algo. La atención finalmente es la líder de la mente. A donde la mente va, la atención la sigue. Digamos que la atención es el mecanismo a través del cual el cerebro concentra todos sus recursos en un asunto. Entonces uno debe escoger la materia primordial que uno desee para enfocar en ella nuestra atención. De hecho, podemos decir que la vida es una secuencia de los eventos en los que ponemos atención. Si ponemos atención en cosas irrelevantes, pues nuestra mente se vuelve vacía, irrelevante también. Si ponemos la atención de nuestra mente en cosas tóxicas, nuestra mente se vuelve tóxica. Yo creo que es importante elegir cómo pensamos, de qué forma lo hacemos y a qué atendemos. Todo esto viene derivado del primer impulso que tenemos. Los seres humanos nos distinguimos porque existe un espacio entre el estímulo que recibimos y nuestra respuesta. A diferencia de cualquier otro ser vivo en la naturaleza. Por ejemplo, si un tigre ve a una persona, no va a haber espacio entre el estímulo y la respuesta. Va a brincar de forma inmediata y va a decir, esta es mi cena, se lo va a devorar. Pero nosotros podemos distinguirnos porque tenemos ese espacio, y en ese espacio descansa nuestra libertad de pensar de forma genuina y auténtica y de encontrar algo que sí hable de nosotros, pero todo que construya. El primer libro que escribí, que se llama Metamorfosis, habla sobre esta premisa, sobre lo que decido hacer exactamente en ese espacio y de qué forma quiero salir de mi propio intelecto para poder pensar diferente. Metamorfosis significa pensar diferente, es mi manifiesto, y lo escribí para recordarme a mí mismo algunas cosas importantes, entre ellas la idea de que quiero hacer las cosas que me hacen feliz aquí y ahora, porque no existe otro momento, ni otro espacio más que el que existe en este instante. Perdón. Las mejores historias comienzan con una mala decisión. Si yo soy el conjunto de decisiones que tomo, y soy lo que elijo ser y quien elijo ser, entonces también querré ampliar mis posibilidades y elegir nuevos temas y probar nuevos sabores y pensar de repente diferente, pensar incluso lo contrario a lo que estuviera pensando de forma inicial. No hay error, porque no existe el error cuando uno sigue lo que ama. De hecho, yo vivo bajo mi propio código, que es básicamente que puedo hacer lo que genuinamente yo quiera. Y la palabra genuina es la que marca la diferencia. No es una cuestión de libertinaje, es una cuestión de convicción sobre quién soy y qué es lo que quiero hacer. Así que yo puedo hacer genuinamente lo que yo quiera, a menos que yo mismo me lo impida. Una de esas formas es que yo me autoboicotee y me deje secuestrar por el miedo, la pereza o la culpa. Otra, por ejemplo, es el estancamiento, que no me dé chance a mí mismo de evolucionar y de cambiar. Y otra es que no cuestione mis propias convicciones y la forma como fui educado. Si estoy en un espacio en el que no siento que mi creatividad se esté nutriendo y un espacio en el que no puedo cambiar las cosas, entonces sí puedo cambiar la forma como pienso sobre eso. De hecho, mi idea es transformar la forma como pienso sobre cualquier cosa e incluso en momentos hacer lo contrario de lo que el miedo me diga, porque eso me va a llevar a darme cuenta de que soy más libre de lo que creía y de que yo soy el único que puedo tomar mis propias decisiones sin necesidad de que nadie me manipule. Entonces, cada vez que yo sienta que me estoy atrapado en una red de manipulación o de engaño o de mentira o algo similar, voy a recordar a mí mismo pensar al revés, como una especie de juego mental. ¿Y qué significa pensar al revés para mí? Bueno, por ejemplo, en piensa ausencia.
enfocar mi mente en las cosas en las que no suelo pensar normalmente y observar la ausencia y tratar de observar algo allí y sacar algo de allí en donde inicialmente parecía que no había nada. La otra opción es cambiar mi ángulo de percepción, porque así cambiará mi conclusión sobre la realidad y quién soy. Otra cosa que puedo hacer es poner atención en el lugar y en el momento en el que estoy. Y de la misma forma poner atención en lo que ocurre en mi interior y darme cuenta de que mi postura, mi identidad radica en mi postura frente al mundo. En realidad no somos las cosas que elegimos, somos la forma como vivimos. No somos las situaciones que nos pasan, somos nosotros mismos pasándonos a nosotros mismos. No hay nada absoluto en realidad, todo es relativo. El universo no tiene un punto de vista específico, es indiferente ante nuestros intereses humanos. Así que no existe nada totalmente absoluto que no pueda yo cambiar y darle la vuelta en mi mente. Así que como una especie de juego mental, pues no pasa nada si le doy la vuelta a mi percepción, porque cosas buenas pueden pasar de ahí. Y ahora que ya pensé diferente, ahora voy a tomar una decisión insensata y voy a saltar al vacío, que es mi propia forma de decir que me voy a acercar a eso que verdaderamente amo, pero que podría parecer una locura vista desde afuera. Y quizá el mundo así lo vea desde afuera. El mundo tiende a ser un poco, digamos, estricto con la gente que rompe sus reglas o que no se va adecuando a sus estilos y a sus formas. Yo no suelo ser así, pero me doy cuenta a través de lo que he leído y a través de la gente que admiro, que cuando alguien verdaderamente quiere cambiar algo, de verdad lo hace, solo porque se arriesga. Yo quiero vivir de esa forma, quiero vivir haciendo las cosas que amo. Y sobre todo, quiero empaparme de más cosas y absorber todo lo que más me nutra y me inspire y me genere ideas, porque yo voy a convertirme en eso. Y de hecho, a raíz de esa idea, de todo lo que me nutre y me construya, voy a dejar que mi curiosidad sea mi guía y que ella sea la que me guíe por caminos que quizás me ayuden a revelar misterios sobre mí mismo y sobre la vida y explorar la realidad tan extraordinaria y tan fascinante, con esos mecanismos tan hermosos, extraordinarios, de los que también nosotros formamos parte, porque en realidad todos estamos compuestos por las mismas partículas. Entonces, solamente uno, si pone atención hasta en el más mínimo detalle, con la suficiente atención, uno puede ver cómo genuinamente todo está conectado. Desde un punto de vista creativo, eso es una gran premisa, porque entonces se vuelve, con esta idea, con esta premisa de exploración, este casco nuevo de exploración en la mente, se vuelve una aventura total, empezar a descubrir cosas y querer empaparme de todo, incluso robar todo lo que amo para transformarlo y llevarlo hacia un lugar diferente. Pero con tanta información voy a necesitar cuestionar todo lo que recibo y lo que oigo, porque no puedo creer todo lo que oigo y todo lo que escucho. Quiero que mi capacidad de maravilla y escepticismo refuercen mi sentido crítico. Así que, a partir de esta premisa, quiero pensar que mi mente puede tomar niveles nuevos y puede evolucionar y puedo pensar por mí mismo sin necesidad de que nadie tenga que venir a decirme qué está bien y qué está mal. Yo tengo la capacidad de discernir sobre algo. Y de esta forma uno está pensando fuera del cubo, inevitablemente, porque se vuelve creativo el pensamiento y entonces uno descubre cosas extraordinarias en la aparente ordinaria realidad. Y las ideas, cuando uno se dedica a hacer lo que ama, empiezan a burbujear, como si fueran un caldo en ebullición. Las ideas solamente emergen de forma natural cuando uno está haciendo lo que ama. Porque la mejor forma de reinventarse es crear cosas en las que uno cree. Porque al final lo que importa no nada más es pensar diferente, sino hacer diferente. No serviría de nada si fuera de otra forma. Y si uno va a hacer de forma diferente, pues uno tiene que tomar decisiones de una manera racional, intuitiva, lógica, empática. Así que quiero poner también atención en la forma como tomo decisiones. Y eso va a hacer que me convierta en alguien más genuino en mis acciones, en mi forma de comportarme, en la forma como me trato a mí mismo y a los demás. Y esto tiene efectos benéficos para todos, porque al final lo que importa es qué tanto uno ama lo que hace, para poder contarlo con la misma emoción y la gente se contagia de una forma positiva cuando ve que alguien está volado con una idea
o con una pasión, con la idea de transformar algo. Y eso contagia de una forma constructiva y positiva, se vuelve como una especie de virus benéfico. Y sucede de una forma natural, sencilla. La misma forma como yo quiero vivir mi propia vida, sin complicaciones extras de las que ya tiene la vida, porque estoy vivo ahorita, por lo pronto, pero eso no va a durar para siempre. Entonces, mientras yo esté vivo, quiero darme cuenta primero de la remota posibilidad que me hizo caer en la vida y hacerle honor a eso, hacer que valga la pena la idea de que aquí estoy, que en realidad no existen imposibles fuera de los que ya hemos pensado, y que existe un universo extraordinario lleno de cosas increíbles que esperan ser descubiertas por mí y por alguien más de mi propia especie. Este es el final de mi primer libro. Dice: un final al revés es un nuevo principio. Esa frase ayuda mucho cuando uno termina ciclos, porque parece que uno terminó ya con su vida y no, es un nuevo principio. Aquí viene el mapa mental de metamorfosis. Todo empieza con las decisiones, de ahí pasa las reglas que ignoramos o en las que nos apoyamos, las paredes que nosotros mismos nos ponemos a nosotros para impedirnos hacer lo que genuinamente queremos hacer, solo por boicotearnos o, vayan ustedes a saber, naturaleza humana. Y mi forma de pensar es al revés, para romperlas y saltar al vacío, tomar esa decisión con riesgo que implica acercarme a lo que amo, empezar a fluir, empapándome de todo lo que amo, para hacer las cosas que quiero hacer aquí y ahora. Porque aquí y ahora es el único momento y lugar para que pueda tomar mi siguiente decisión. Entonces, Metamorfosis para mí no es solo un libro, es un mapa, es una brújula, es una forma de pensar y de vivir. Y es mi propio manifiesto, que me ayuda a recordarme a mí mismo una premisa muy sencilla y muy esperanzadora para mí. La puse en forma de una regla de 3. El mundo es lo que piensas de él. Por lo tanto, si lo piensas diferente, va a ser diferente. Eso es Metamorfosis y es el final de... Así es como termina mi primer libro. Un pequeño anuncio porque, bueno, uno vive de esto, ¿verdad? Tiene su sitio Metamorfosis y sus redes, por si quieren echarle un ojo. Me quedé pensando, ¿y esto será suficiente? Quizá pueda tener más libros porque encuentro todavía más información sobre mí. Metamorfosis es una forma de reestructurar quién soy en función de las prioridades importantes que yo encuentro. Pero ¿y luego qué pasa? Lo voy a extrapolar afuera porque también estoy viviendo en un mundo rodeado de otras personas que a su vez son pequeños mundos. Entonces, ¿qué es lo que podré hacer? ¿Cómo podré llevar más allá la premisa de veras esto es todo lo que necesitamos? Bueno, al final se me ocurrieron y terminé 5 libros nuevos. Uno se llama Ideario, que ahora voy a comentar por qué esa hoja que está ahí tiene que ver. Otro se llama El lunático se ríe. Otro se llama El constante desafío del obvio. Otro se llama Pagano y el último se llama Libertario. Yo hoy quiero hablar sobre Pagano y Libertario, haciendo una especie como de triángulo con Metamorfosis, porque creo que es una buena trilogía sobre pensamiento crítico y creativo. Voy a empezar con el Ideario solo porque está bien bonito y porque sirve como una especie de intermedio que nos va a llevar a la parte siguiente creativa. El Ideario es un cuaderno de notas que yo decidí diseñar de una forma particular para inspirar a la gente a tomar un cuaderno y a escribir sus ideas de la misma forma como a mí me encanta escribir mis ideas en un cuaderno, solo que exhortándolos a hacerlo de una forma pues original, reinventando la idea de un cuaderno de notas de la escuela, con los márgenes chuecos y los renglones torcidos, para que alguna idea inspire a otra y se crucen las líneas a lo mejor de tu poema o de tu canción o de tu escrito o de tu manifiesto o de tu propio libro. Estos patrones diferentes nos ayudan a darnos cuenta que no existen límites y este diseño que está aquí es justamente el que está impreso en esta hoja. Al final de la plática les voy a pedir que cada uno se acerque e intervenga cualquiera de los renglones que se le ocurre ahí escribiendo algo, quizá una inquietud nacida a partir de lo que hoy vivió. Y bueno, el ideario es este. Está hecho para inspirar, de la misma forma como yo encuentro inspiración, y llevarnos a espacios mentales más
abiertos y más luminosos. Ahora viene Pagano. Pagano es una propuesta de pensamiento crítico y de acción congruente para evolucionar como la especie empática que podemos ser y el inteligente que presumimos ser. Eso tiene que ver con la idea de las dogmas y de llevar la mente a espacios también más claros. No podemos pensar en que existe otra cosa que no sea el pensamiento crítico, que nos sirve como una base sólida para tomar las decisiones importantes en nuestra vida. Mi intención con eso es compartir la importancia de eso y por qué está bien saber discernir y evaluar información y apreciar y ser analíticos con los hechos y las evidencias para atender lo que genuinamente queremos atender y lo que creemos que es importante. Empezamos con la idea de que cualquiera de nosotros puede cambiar. La premisa es la elección de volverse crítico de alguna forma es loable, porque quiere decir que está abriéndose la mente de una forma más espontánea y empática incluso. La idea de que estamos viviendo en este mundo en el que se rinde culto muchas veces a la ignorancia y a la idiotez en los medios, hace que nuestro cerebro se vuelva preso de la credulidad y de la manipulación del sistema de forma general y de los dogmas de manera particular. Así que lo que hago aquí es explorar de alguna forma muy sencilla cosas que nos pueden servir para recuperar algo esencial y primordial de esos dogmas, que no todo en ellos suele ser malo, sino que hay cosas bastante recuperables, y si una mente puede cambiar, es un indicio de que el resto de las mentes también pueden cambiar. Pagano está contenido en 3 grandes pilares y está armado de esta forma, en la que la última sección habla sobre la manera en que podemos aprovechar todo eso que aparenta no ser tan aprovechable. Pagano es una invitación a pensar por ti mismo y a imaginar un mundo sin jaulas para las mentes, en donde podamos cuestionar, explorar y hablar con la verdad sin ofender a nadie y sin temor a la represalia. En tus manos tienes una puerta para escapar de los dogmas y poder respirar tu derecho a pensar libremente. Tiene toda la buena onda, es Pagano, porque mi intención es abrir puertas en donde solamente había paredes. Y por último voy a hablar de Libertario. Libertario es una invitación a darnos cuenta de cómo tomamos decisiones y cómo elegimos poner atención y en qué cosas poner atención para podernos volver más responsables con la forma como nos comportamos y con quienes somos. Libertario está conformado por 3 grandes partes, pero la entrada dice: la imaginación es el primer acto de libertad, el siguiente es la acción, pero primero hay que darnos cuenta. Las primeras 2 partes, las únicas 2 partes que conforman Libertario, están conformadas por lo que nos hace más libres y lo que nos hacen menos libres. La primera parte es qué cosas nos hacen menos libres. Yo creo que es importante saber, entender de qué forma observamos la realidad y qué es verdad y qué no es verdad. La búsqueda de la verdad es un impulso que ha tenido la filosofía desde hace miles de años. ¿Pero estamos más cerca de la verdad acaso por esa intención o esa inquietud? Si no somos genuinos con nuestra forma de pensar, quizá nunca estemos tan cerca. Pero yo creo que hay elementos que nos pueden ayudar a darnos cuenta si estamos más cercanos a lo que es verdad o no. La primera parte, estoy hablando de la percepción, cómo no podemos creer todo lo que vemos y cómo no podemos percibir todo lo que es real, porque nuestros sentidos son en realidad una ranura muy delgadita y la información de la naturaleza es tan amplia que nosotros apenas podríamos escanear cachitos de ella. Entonces, de entrada no podemos ver todo lo que existe, y esto nos lleva a un tema oscuro, que es el del engaño. Metamorfosis se trata sobre temas más claros, pero Libertario y Pagano hablan sobre temas oscuros porque también es importante saber lidiar con las aristas que el mundo tan rudo como nos rodea es. Y el engaño existe no nada más de una forma humana. El engaño es algo que existe de forma natural, en la naturaleza misma. Las especies animales, la forma como se comportan los organismos, tienen mecánicas y dinámicas similares a las del engaño, donde un elemento finge una cosa y al final cumple su objetivo cuando se da cuenta la otra parte de que no es así. El engaño puede ser
diversificado de varias formas. Existe también engaño en la familia. De hecho, ahí es donde aprendemos los primeros pilares para ser diplomáticos en la vida y mentir de forma aceptable y correctamente aceptable en el mundo. El engaño en las relaciones, el engaño en la neurofisiología, el autoengaño. La gente decide comprarse un rol y no la sacas de allí, porque ya se compró su papel. Es muy fácil hacerlo, solamente, en muchos casos solamente basta una autoconfianza sobrebordante de ignorancia. La segunda parte de esta primera sección es la manipulación, que es el engaño exponenciado. ¿A alguien le gusta Pink Floyd aquí? Pues a lo mejor ahí van a ver una referencia similar a la portada del Animals. Existen varios métodos por los cuales nosotros como individuos formamos parte de esta especie enorme y seguimos siendo manipulados. La parte extrapolada de Metamorfosis me hace querer averiguar de qué se trata eso, para ver si puedo hacer algo al respecto, ¿no? Y una vez que nos damos cuenta de qué clase de métodos existen sobre nosotros, es más fácil que podamos actuar, hacer algo congruente al respecto. Existen algunas técnicas como la sugestión o la publicidad, hablando de a lo que yo me dedicaba en algún tiempo, paradójicamente, porque aprendí los principales pilares que rigen eso al trabajar en ese ambiente, pero me doy cuenta de lo nocivo que puede ser cuando está mal llevado. La sensación del rebaño y la gente, cómo se puede encubrir cuando es más fácil que te portes de forma igual al resto para protegerte dentro de un rebaño que se vuelve más o menos homogéneo, a la idea de ser diferente y distinguirte del resto estando afuera, porque ahí eres más fácilmente localizable. Toda esta idea se nos ha inyectado en la psique por muchísimo tiempo. La idea es darnos cuenta de que eso existe, porque así podríamos transformar el sistema. Esa es una forma en la que yo estoy proponiendo colapsar el sistema, pero no me vean raro. No hablo sobre quemar las escuelas ni de explotar las estaciones de televisión. Hablo sobre una revolución mental, cuya congruencia en acciones nos lleve a ser coherentes con la vida y empáticos con el resto. Yo hablo de empatía, de inteligencia y de atención, y de pensamiento libre y creatividad como las bases de cualquier posible solución a un problema tan global como este, por ejemplo. Creo que todos somos alguien, y todos, cualquier persona potencialmente tiene la capacidad para transformar lo que sea. Una sola persona puede parar la guerra, una persona sola puede transformar la industria, una sola persona puede transformar los medios, y ya hemos visto casos similares. Entonces todos podemos hacer algo. Aquí llegamos a la segunda parte del libertario, las cosas que nos hacen más libres. Y aquí yo hablo, como en la parte anterior, las cosas que nos hacen menos libres. Hablo de dos cosas oscuras, el engaño y la manipulación. Aquí hablo de dos cosas muy claras. Las cosas que nos hacen más libres son el pensamiento y el carácter. El pensamiento está compuesto por 5 elementos que creo que pueden ser muy útiles para darnos cuenta como individuos autónomos quiénes somos y qué podemos hacer. Pero para empezar a pensar en eso, tienes que caer en la conclusión de quién eres primero. ¿Quién eres? ¿Eres la ropa que usas? ¿Eres la marca de objetos que crees poseer? ¿Eres el coche que traes? ¿Eres las personas en las que dependes o las personas que dependen de ti? A lo mejor eres las historias que te cuentas a ti mismo o lo que publicas en las redes. A lo mejor eres la forma como haces sentir a los demás. Nadie más que tú se puede dar cuenta de quién genuinamente eres. Que a partir de ahí es donde radica todo. Ese es el cimiento de donde viene todo lo demás. ¿Quién eres y de qué te tratas? Y la percepción, que es el filtro de todo. Creo que si eres un martillo, difícilmente vas a poder ver cosas que no parezcan un clavo. Si es este cerebro tan potente como es realmente, si fuera más sencillo para que pudiéramos entenderlo, seríamos tan simples que no podríamos entenderlo. Pero sí hay ciertos atajos que nos hacen sacarle mayor provecho. Por ejemplo, la mejor forma de tomar decisiones. La decisión es la expresión del pensamiento. Es tu elección tangible en algo. La creatividad, porque es la inteligencia divirtiéndose. La capacidad de análisis, porque es el examen que hace la mente sobre algo. La evaluación que hace sobre una información.
¿Cómo te enteras si alguien te está diciendo algo que es una falacia, por ejemplo? O cuando algo es verdad. ¿Cómo sabes si un enunciado está estructurado de una forma errónea? ¿Podríamos detectar eso y decirle a alguien, no es cierto lo que estás diciendo, nos quieres engañar? Hablo en términos globales, como humanos y especie que somos. Tenemos mejores capacidades para darnos cuenta cómo nos comunicamos. Si el pensamiento es la base del lenguaje, entonces podemos hacer ambas cosas mucho mejor estructuradas. Y el análisis nos ayuda a eso. Y la lógica es la mente buscando el orden y la verdad. Y la segunda parte de las cosas que nos hacen más libres es el carácter. Y yo por carácter entiendo el temple que emerge de nosotros cuando estamos en tiempos turbulentos. Ahí es cuando nos damos cuenta de qué estamos hechos realmente. No en las vacaciones ni cuando todo está bonito, sino cuando las cosas se ponen rudas, ahí nos damos cuenta genuinamente de qué estamos hechos. Y esa sección, que es la última, habla de eso. El carácter para mí habla sobre ciertas cosas importantes. Por ejemplo, el nivel de inteligencia en el que nos manejamos a nosotros mismos, que es nuestra capacidad para entender, interpretar y cambiar la realidad. Pero también va hacia otro lado, la desobediencia, que es la libertad que todos tenemos de no coincidir con la autoridad. La obediencia siempre se ha etiquetado y difundido como una gran virtud, pero yo creo que la obediencia, a ella se le deben un montón de grandes males del mundo. Cuando uno se da cuenta de que no coincide con un sentido crítico y bien fundado en razonamientos, uno tiene la capacidad y el derecho de decir La otra es el minimalismo, que es la premisa de la sencillez como un fundamento de vida, no nada más material sino mental, porque ambas cosas están relacionadas. La atención como ese elemento importante que mencioné al principio, y por último el humor, que es lo que nos salva. El sentido del humor es lo que transforma cualquier impresión que tengamos de la vida. Con eso podemos dar la vuelta, y de hecho es la creatividad pasándosela muy bien. Mi cierre para libertario es: somos cada uno de nosotros lo que estamos esperando. Somos el cambio que buscamos, no nada más como individuos, sino como especie. Si una mente puede ser transformada, el resto también puede ser. Como si un cerebro fuera un cerillo, el resto también puede prenderse. Y aquí comparto estas palabras escritas con esperanza de que nos toquen por dentro y nos hagan sentir vinculados con las prioridades más importantes de la vida, que es el beneficio de la humanidad, la inteligencia como una herramienta que debe estar puesta en beneficio de la humanidad, por ejemplo. Y al final las palabras son los brazos de la mente con los que podemos tocar otras mentes más y hacernos dar cuenta que estamos compartiendo la experiencia de estar vivos, solo por un parpadeo. Pero si estamos aquí podemos hacerlo de una forma mejor de la que podemos concebir, porque somos creativos y somos críticos y somos seres humanos. Entonces eso significa que las palabras van más allá de lo que estamos compartiendo presente, espacio y tiempo, y eso nos hace afortunados solo por estar aquí. Así que eso significa que nuestro único límite es la imaginación. Por eso la imaginación es el primer acto de libertad. Para terminar, aquí está dividido libertario en sus dos grandes pilares: lo que nos hace menos libres y lo que nos hace más libres. Y para terminar pensaba yo, ok, ahora sí, tengo metamorfosis, tengo libertario, y tengo pagano, y tengo esto, y tengo esto otro, y pensaba yo, ok, sí, es cierto, tengo esos 5 libros, los acabé pronto, los acabé 1 año y medio. En el primer año y medio de la pandemia me los terminé. Y sentía yo, qué padre, Newton, en tu cara. Y después me di cuenta, pues no nada más es cuestión de tener libros que yo creo que son importantes. Para mí la idea de estar vivo es dejar lo que creo que es importante, dejar la fiesta mejor de como la encontré. Esa es mi idea. O sea, traer más chupe y traer más focos y traer más gente y más sonrisas. Pero no queremos gente vomitándose, ni pasándosela mal, ni malacopeando. Queremos hacer de este mundo y de ese espacio algo mejor. Si ya sabemos más que hace 1000 años, podemos hacer cosas mejores ahora. Ya sabemos mejor.
Yo creo que Metamorfosis, Pagano y Libertario arma una buena trilogía de pensamiento crítico. Sin embargo, también creo, y esa es mi parte, la parte con la que voy a concluir, que todo esto probablemente no sea suficiente. Está padre tenerlo, pero no es suficiente. Necesitamos algo más. De hecho, no alcanza con leer y no alcanza con informarse, no alcanza con ver videos, ni ver películas, ni rodearse de información, ni de conocimiento, porque se vuelve árido. En un texto antiguo dice, la cuchara no puede probar la sopa. Me hacen un poco de gracia esas filosofías antiguas, milenarias, porque son muy elocuentes. Tienes razón, no por estarte empapado, rodeado de algo, quiere decir que te vas a impregnar de eso. No hay mapa que enseñe a viajar. Lo único que funciona es el viaje mismo. Lo que aplica a hacer es algo más difícil. Rodearse de conocimiento no se impregna del espíritu, si no realizamos algo mucho más difícil que eso. Y la idea es practicar. Y con practicar me refiero a practicar la congruencia. Practicar la verdad, practicar el sentido común, practicar el control de nuestras emociones, practicar la forma como nos conectamos unos con otros, ser más empáticos, practicar hacernos responsables, practicar el autocuestionamiento, practicar cómo manejar nuestros rasgos difíciles y practicar cómo manejar los rasgos difíciles de los demás, porque también estamos viviendo en este mundo y uno no sabe cómo puede lidiar con eso de una forma mejor si no lo intenta. Pero sobre todo practicar asomarnos más allá del intelecto inmediato, fuera de los umbrales del pensamiento ordinario. Yo creo que de esta forma el espacio que existe entre el estímulo y nuestra respuesta va a ser verdaderamente genuino, porque entonces yo ya voy a tener fundamentos en mi ser, en mi autonomía como individuo para decir, este sí soy yo. Y aunque me muera dentro de 5 minutos voy a decir, lo supe hacer mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Franz. Un poco la idea de extenderte la invitación de que nos acompañaras hoy es justo transmitir la idea de, uno, atreverse a pensar diferente, afuera de la caja, y saber cómo eso lo hemos hecho por años, por cientos de años, ¿no? Y justo en este pensamiento que tú propones, me lleva a justo pensar en Sagún, ¿no? En su idea de, él llegó a evangelizar y de repente dijo, a ver, ¿y por qué no escribo en náhuatl? ¿Y por qué no describo lo que me están contando mis informantes? Él pudo no haberlo hecho y decidió pensar afuera de la caja. Y eso le hizo crear libros. El Códice Florentino es uno de ellos, ¿no? Y además aquí en la época colonial, en el colegio de la Santa Cruz, pues no solo se le ocurrió a Sagún. Eso que tú dices, que se expande, que las palabras tocan otras mentes, le pasó a otros religiosos como los que crearon el Códice de la Cruz Badiano. Este contenido o compendio de plantas y de medicina herbolaria maravilloso también fue escrito aquí. Y no solo eso, tenemos un plano hermosísimo que es el mapa de Uppsala, que lo pinta Alonso de la Cruz, y decide, ¿por qué no?, pintar a Tlatelolco 5 o 6 veces más grande que la catedral. Se atrevió a decir, lo más importante ahorita aquí en este espacio es Tlatelolco. El arqueólogo Guillem, que trabaja con nosotros, dice que era su instinto patriotero, pero yo digo que era un creativo que dijo, ¿y por qué no? Si ahí fui formado, ¿no? Ahí estas palabras tocaron mi mente y se animó a hacer este gran plano que nos visitó recientemente en una exposición de Lina en el Museo Nacional de Antropología, que es una belleza, y que nos habla de la extensión de lo que era el altiplano mexicano, ¿no? Y un poco también pensar que la creatividad es, por mucho,
la fuente de los análisis arqueológicos que hacemos hoy día. Atrevernos a decir cosas que puedan cambiar tal vez un poco de las descripciones o parte de la historia. Y si no hubiera cosas como las que tú propones, estaríamos todos en una vida plana, aburrida, siguiendo las reglas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no las sigues y te avientas al vacío? Seguramente te das un raspón, pero seguramente estás contento. Y a mí me gustaría, si tú me permites, Franz, si hay alguien del público que quisiera comentar algo sobre lo que Franz expuso, un poco platicar de si están en un proceso de creatividad ustedes mismos, no sé, para pasarles el micrófono. Mi nombre es Aline y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera compartirles, yo decidí hacer el salto a la libertad, decirlo así, hace ya como 15 años. Y bueno, la realidad es que pues, aunque uno tenga el deseo, bueno, lo logra, se empuja, pero no tiene uno ni idea realmente de lo que se va a meter, honestamente, porque las herramientas las vas tomando en el camino y te vas cuestionando todavía más a profundidad. Y me llegó un momento a mí que sucedió que fue como, estoy sentado y veo un buffet gigante. ¿Y ahora qué hago? No sé qué comer, no sé qué tomar, no sé qué hacer, porque sé que tengo la libertad, soy consciente de que tengo la libertad de hacer todo esto, pero no sé qué hacer. Me quedé viendo al vacío durante meses pensando, ¿qué voy a hacer? Hasta que decidí no pensar. O sea, pasaron muchos años y iba haciendo las cosas, de repente me empecé a cuestionar todavía más y fue lo que sucedió. Hasta que otra vez llegó a mi mente y dije, es que necesito seguir caminando. Ya no decido qué voy a agarrar, simplemente podría hacerse como, ya no, antes tenía como sueños, voy a hacer esto porque me encanta hacer esto y vivo esto y deseo mucho difundir lo que me apasiona y nadie lo sabe, ¿no? Y yo tenía grandes deseos. Y descubrí que ese no era realmente mi objetivo. El objetivo es vivir ese proceso. Vivir lo que me está gustando en este momento y quien pueda obtenerlo, quien lo pueda recibir, increíble. Pero principalmente es lo que me hace sentir a mí hoy. Y dejé de pensar que voy a agarrar de todo ese buffet y decidí tomar el camino de observar. Y lo que me llegue, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Aline. Mi nombre es Víctor, servidor de ustedes. De esta plática que nos está haciendo, pues es prácticamente, estamos hablando de las formas de vivir y precisamente alcanzar un estado ideal, por así decir, donde entre comillas estemos equilibrados. ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé usted, en los lugares que haya visitado, sobre todo los rurales, las comunidades aquellas más apartadas donde no llega la comunicación? La comunicación se hace entre la gente nada más que está allí. ¿Cómo vamos a abarcar, de acuerdo a nuestro medio, de acuerdo a nuestras necesidades, esto que usted nos está diciendo? Yo me acuerdo que muchos decían, oye, pues qué fácil es decir eso que tú dices, pero vete al campo, allá donde no hay nada, donde no hay alternativas. Es una pregunta muy interesante porque implica una respuesta muy profunda, de la que yo no sé si sea capaz ahora de completar con toda la profundidad que merece. Lo que sí puedo decir es que esta es una premisa de pensamiento que yo propongo independientemente de cualquier etiqueta social, porque para mí somos humanos todos. Por supuesto que las oportunidades y el contexto y la formación de cada persona varía. Por desgracia, la mayor parte de la población mundial sufre de injusticias sociales y económicas y rutinarias, cuando solo un 1% está viviendo en privilegio. Y justamente esa es una consideración que hago
que aprecio en Libertario. La parte intermedia habla de eso, en que todos somos individuos, y independientemente de la forma como la vida, entre comillas, nos haya tocado con oportunidades, pues uno tiene también, no puedo generalizar porque tampoco puedo hablar de que toda la gente cuente con eso, pero de forma ideal tenemos recursos para poder pensar diferente. Y creo que cuando pensamos diferente, las puertas se abren para mejorar un mundo, un panorama, una situación social, la situación política de un país, la forma como nos observamos a nosotros mismos y a los extranjeros. Creo que es una cuestión global, no nada más mexicana, sino humana. Creo que nos es más fácil el conflicto y la diferencia que abrazar esas diferencias y acercarnos como humanos. Esta es una propuesta honesta y humana de la manera como yo veo mi propia vida y veo al mundo, con premisas que creo que nos pueden ayudar a todos. Si alguien no es capaz de comprarse un libro caro, no tiene por qué carecer de esa información. La gente sigue teniendo capacidad de averiguación y de exploración y de inteligencia. Entonces yo creo que es una cuestión urgente. Los cambios que el mundo requiere que sean hechos pronto. Y Libertario y Pagano y Metamorfosis apoyan esa idea de forma sustancial, como yo también. Entonces agradezco mucho su pregunta, me parece muy profunda, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Franz. A mí me gustaría comentarle algo también a usted, si me permite. Yo tengo dos maestros, se llaman Carmen y Emilio, y son totonacús de Veracruz, y yo lo único que he aprendido es que ellos tienen una forma que le llaman el buen vivir, y el buen vivir para ellos es, desde luego, tiene que ver con la tradición, tiene que ver con su educación, con sus creencias, y lo que yo les he aprendido es que somos uno con lo divino y con la parte del inframundo, particularmente, y esta parte se la comenté a Franz, se nos olvida ver hasta las horas del día, y para ellos a las 12 del día es el momento donde, además de que no hay sombra porque el sol está en el cenit, es cuando por un momento, por menos de un minuto, nos conectamos siendo uno con el cielo, con nosotros y con la tierra. ¿A qué quiero llegar? A que ese buen vivir que ellos, a lo que ellos aspiran o que ellos practican, es aprovechar el tiempo del ahora. Y dentro de esta libertad que propone Franz, si tú eliges ese buen vivir o el vivir que tú tienes hoy por hoy, es igual de válido aquí o allá. Siento que la propuesta de Franz es como mostrar la hoja de papel y decir, si te funciona, toma la herramienta, porque sí puedes. Y la otra es no olvidar, de acuerdo a la tradición en la que fuiste educado, justo estos aprendizajes que te hacen centrarte en el mundo del aquí y ahora y de tu función en ese mundo de aquí y ahora, ¿no? Había una manera ahorita de acomodar la mesa, y ellos me enseñaron que no puedo poner a nadie en las esquinas, sentado, además de que es incómodo, ¿no? Porque ahí es donde se sientan los dioses. Todo el tiempo ellos están conviviendo con estas presencias y lo hacen cotidiano. Entonces, tal vez
y esto es una idea mía, tal vez no requieran este tipo de comentarios, tal vez ellos lo tienen más resuelto que nosotros. También tienen este respeto por los animales, como decía usted, ¿no? Por pedir permiso para el corte del árbol cuando ellos son voladores de Papantla, para pedir permiso primero al cerro, después al árbol, y esto es parte del equilibrio, ¿no? Y yo siento que ellos tienen como más claridad de esta cercanía con la conexión del yo mismo y tu rol en este mundo. Pero bueno, volviendo a Franz, pienso que es una opción el tomar las propuestas de aviéntate al vacío, con todo y raspones, como decía Lynn. Y bueno, ahí yo terminaría mi comentario. No sé si alguien más quisiera decir algo, intervenir. Nada más quería, bueno, felicitar la mesa y hacer completarla con una frase de Alain de Botton que dice: quien no se sienta avergonzado de la persona que era hace un año, probablemente no esté aprendiendo lo suficiente. Y gracias. De hecho, Alain de Botton es una de las inspiraciones de Pagano principalmente. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más? Bueno, yo solo quiero resumir con una frase que si no te gusta el mundo que estás viviendo, crea uno nuevo, y creo que aplica para todo. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Jess. A mí me tocó leer el libro de Metamorfosis, y si me permites, Franz, me gustaría hacerte un pequeño agregado para el 6º, 7º, 8º, 9º, 10º libro que seguramente vas a escribir. Me di cuenta que tienes muchas referencias a personajes que han sido tu inspiración, ¿no? Desde Pink Floyd, Oscar Wilde, pero a mí me gustaría que consideraras que también hay mujeres creativas, muchas, y te voy a listar algunas. ¿Por qué no? La Malinche, Leona Vicario, Antonieta Espejo, Eulalia Guzmán, las dos arqueólogas, Rosario Castellanos, Frida Kahlo, Consuelito Velázquez, gran compositora. También ellas tienen frases importantes que nos llevan al presente. Una de ellas es "El comienzo es siempre hoy", de Mary Shelley. Y una que me gusta mucho es de Frida, que dice: nada es absoluto, todo cambia, todo se mueve, todo gira, todo vuela y se aleja. Y de Safo de Mitilene es: lo que no se dice, se llora. Y yo con esto me gustaría agradecerles a todas y todos su presencia, por acompañarnos en esta noche de museos, que después de la pandemia es la primera presencial que tenemos. Van a haber más. Recibirlos en la zona arqueológica es un privilegio. Esperen nuestros avisos. Le voy a ceder tanto la palabra a Susi y a Franz para que podamos cerrar esta noche de museos, y desde luego agradecer al Auditorio Terán del Archivo Diplomático de Relaciones Exteriores, que nos hizo posible el préstamo de este espacio para transmitir posteriormente para todos nuestros seguidores. Pues gracias a todos por su presencia, gracias a ustedes dos por sus aportaciones para el pensamiento creativo, nuestro pensamiento creativo, nuestra revolución mental para un pensamiento diferente. Gracias. A mí me gustaría nada más terminar diciendo algo que creo que es muy cierto. Lo imposible es un término que califica algo que todavía no hemos pensado diferente. Ahorita estamos viviendo tecnología que si la vemos desde 200 años atrás, podría parecer imposible. Sin embargo, es un hecho. Entonces creo que todo lo que podemos lograr, somos una secuencia de imposibles vencidos. Eso es por un lado. Y por otro es que
atendamos siempre a la cuestión del intelecto, a saber distinguir evidencias y hechos, y por otro entender que el amor es más listo y más fuerte que el odio y que la guerra y que todo lo demás. Si tomamos en cuenta esas cosas que hoy hemos platicado, realmente creo que podemos ser un mundo mejor. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos. Y bueno, dejamos... ¿se vas a decir? Bueno, Franz nos trajo un fragmento de su libro. Los invitamos a todos a que pasen y en la línea o no línea pongan un pensamiento, una reflexión, lo que quieran externarnos con relación a lo que hemos hoy aprendido, vivido, recibido. Y aún tenemos tiempo, si gustan al terminar pasar a visitar la zona arqueológica para hacer un recorrido, es libre. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.